buenas tardes. En nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les damos la más cordial bienvenida al inicio del curso La década de 2000, Gobierno de los presidentes Vicente Fox Quesada, 2000-2006, y Felipe Calderón Hinojosa, 2006-2012. Contamos con la valiosa participación del maestro Juan José Rodríguez Prats y lo recibimos con un caluroso aplauso. Bienvenido, maestro. Daré lectura a la semblanza del maestro Rodríguez Prats. Es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana desde 1994, es miembro del Partido Acción Nacional y miembro del Comité Ejecutivo Nacional. En la actualidad es articulista del periódico Excelsior y conferencista en temas relacionados con el federalismo, la transición democrática, el Parlamento, el derecho constitucional, entre otros. Ha sido secretario general del Gobierno del Estado de Tabasco, diputado federal en las 57 y 60 legislaturas, senador de la República de las legislaturas 58 y 59, en donde se desempeñó como presidente de la Comisión de Energía. Fue candidato a gobernador por el Estado de Tabasco por el PAN. Entre algunas de sus publicaciones encontramos La política del derecho en la crisis del sistema mexicano, publicado por Jurídicas. También por ese instituto, El desencuentro y parálisis en el Congreso mexicano y El poder presidencial, Adolfo Ruiz Cortines, biografía por Miguel Ángel Porrúa. En la primera sesión del curso sobre la década 2000, el maestro Rodríguez Prats nos hablará sobre el gobierno de Vicente Fox Quesada 2000-2006. Les recordamos que al término de la intervención de nuestro ponente se le entregarán las preguntas que considere el público realizarle a través de las papeletas que les haremos llegar a ustedes con el apoyo de los becarios de este instituto. Sin más preámbulo, le pedimos al maestro Rodríguez Prats inicie con su disertación. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues comienzo poniéndome una curita en la herida antes por la dificultad de ser objetivo. Vicente Fox, entre comillas, es mi correligionario. Su sexenio juzgarlo es difícil, fundamentalmente por las enormes expectativas que él generó y que al sabor de los mexicanos se quedaron cortas e inclusive se le responsabiliza de ese desencanto con la democracia y del posterior retorno del PRI. He dividido, pensando mi plática, en primer lugar hablar un poco del PAN, de la historia del PAN, para después entrar a la personalidad de Vicente Fox, hablar un poco también de cómo gana, por qué gana, y después qué tipo de gobierno hizo y al final las consecuencias de su gobierno. El PAN, María Elenita Álvarez, una de las panistas, decía que ha navegado con banderas que nos han puesto nuestros adversarios. Se ha dicho mucho que el PAN se creó para combatir a Lázaro Cárdenas. Esto es parcialmente cierto. Manuel Gómez Morín, la primera referencia que hay de crear un partido fue en 1922, en un documento que le envía a un compañero diciendo que había que formar un partido político. Ya en 1917 se habían presentado en el Constituyente de Querétaro Manuel Gómez Morín, Manuel Herrera y Lazo, Vicente Lombardo Toledano, Alberto Vázquez de Mercado, Teófilo Ley Leiva, que eran de los 7 sabios, pidiendo la autonomía de la universidad. Esto es un antecedente muy importante de ya la participación siempre en la oposición. Gómez Morín colabora con Álvaro Obregón, colabora con Plutarco Elías Calles, y hay una carta muy importante en 1927 a raíz de la matanza de Huitzilac, de los 14 que matan en Huitzilac, que fue aquello un escándalo mundial. Ahorita sería una nota de la página 20, pero en aquel momento pues fue el matar al adversario
porque evidentemente la razón del crimen pues es que Francisco J. Serrano quería contender en contra de Álvaro Obregón. Ahí viene una carta en donde prácticamente es el rompimiento de Gómez Morín con el sistema. Él había contribuido, había sido gente de la Junta de Gobierno del Banco de México y renuncia porque otorga créditos el Banco de México, que no estaba llamado para otorgar crédito, era una banca central, y los créditos fueron para Plutarco Elías Calles, para Álvaro Obregón, y entonces él renuncia a la Junta de Gobierno y después viene el 29. Aquí hay un debate sumamente importante, porque él escribe una carta el 3 de noviembre del 28 a José Vasconcelos diciéndole: maestro, se va a perder su esfuerzo. Hay que crear una organización política permanente que prepare al pueblo de México para la democracia. Suponiendo que usted llegue a ganar, ¿con quién va usted a gobernar? Entonces tenemos que preparar las cosas. Y Vasconcelos le dijo: Manuel, estás mal, porque si se crea un partido político va a servir de comparsa al partido de la Plutarca, así se refería a Plutarco Elías Calles, y yo no estoy dispuesto a ser comparsa de nadie. México debe ser cambiado de un solo golpe, y si el pueblo de México está dispuesto a seguirme, yo estoy dispuesto a llegar hasta sus últimas consecuencias. Para no hacer la historia tan larga, ustedes saben el desenlace. José Vasconcelos se exilia y Gómez Morín ya trae esta idea de crear el partido político. En el 33-34 tiene la experiencia de ser rector, ahí también viene otra renuncia muy digna por la confrontación primero con Abelardo Rodríguez, que exigía que la universidad otorgara educación socialista, y después cuando Gómez Morín percibe que Lázaro Cárdenas ya va a exigir y dice: yo ya soy un obstáculo, yo ya estorbo, y renuncia a la universidad. Ya se había modificado el artículo 3 en donde se hablaba de la educación socialista. Ahí hay un texto muy importante de Gómez Morín de la autonomía de la universidad, diciendo: la universidad es universalidad, tiene que ventilarse todas las corrientes doctrinarias, no puede definirse una universidad. Y prácticamente después de eso empieza a caminar al país. Yo diría en mucho que el PAN es producto de los afectos que sembró don Manuel. Hay una obra que está dedicada en 5 tomos, que es una belleza leerla. Yo soy capacitador del PAN, perdón por adornarme, pero estoy obligado a leer pues todo lo que se escriba sobre el PAN. Y créanme que esta la disfruté mucho. Son más de 3,000 cartas que se envían don Efraín y don Manuel, se tratan siempre de usted, y lo curioso del asunto es que esta correspondencia fue rescatada y además contextualizada, porque ponen en pie de notas todo lo que significa lo que dicen en las cartas, por 2 nietas de ellos dos. Una nieta de don Efraín y una nieta de don Manuel producen, y los 5 tomos se llaman Por una amistad sin sombras. Mejor dicho, una amistad sin sombras. Ahí realmente es un tratado de relaciones humanas, porque le está diciendo don Manuel a don Efraín: va usted a tal lado, pregunte usted por fulanos, visite usted a fulano. Don Manuel, regresé de tal lado, se portaron muy bien, escríbale usted una carta. En una de esas cartas, don Manuel le dice a don Efraín algo que me parece que debe prevalecer al pensamiento de hoy del PAN: el tránsito de la convicción personal a la decisión política significa un salto mortal. Yo creo que eso en política es la tensión permanente entre la convicción y la realidad, la creencia personal y las actitudes y las conductas. Pero otra referencia muy importante es el debate que se da en el 39, el 16 de septiembre, después de que se habían aprobado los estatutos, los principios de doctrina, había una cierta algarabía. Y alguien dijo: pero señores, si el año próximo hay la elección de Andreu Almazán, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y ahí hay un debate que uno de los críticos más serios del PAN, Abraham Nuncio, que escribe un libro muy voluminoso, en la portada está un Rolls Royce,
o sea que está ubicando al PAN como un partido aristócrata, como un instrumento de la Iglesia, etcétera, etcétera, reconoce que es una de las asambleas políticas que ha tenido mayor nivel por la profundidad y la calidad de los argumentos. Porque lo primero que dice don Manuel es, don Manuel ya se había entrevistado con Andreu Almazán acompañado de Teófilo Leiva y no le convencía, no le parecía un hombre con los atributos suficientes. Y don Efraín empieza a decir que el PAN no es un partido como una librea que venga alguien y se lo ponga, y pronuncia una frase que no nos omnibule la neurosis de la escaramuza. Y en pro del apoyo a Andreu Almazán habla Aquiles Elordi, que fue un gran jurista que después renuncia al PAN cuando el PAN tenía los primeros 4 diputados en 1946. Aquiles Elordi critica una manifestación por la Virgen de Guadalupe y renuncia. Manuel Gómez Morín le contesta, nadie le pidió la renuncia, fue por su iniciativa. Entonces el PAN en su primera bancada, que eran 4, pues pierde el 25% de sus diputados. O sea, se merma por la renuncia de Aquiles Elordi. Pero Aquiles Elordi dice que está muy entusiasmado y que él no esperaba que hubiera tal euforia por el partido y que había que apoyar a Andreu Almazán. Manuel Herrera Lazo dice, está bien que los pongamos los ojos en las estrellas, pero hay que voltear hacia el piso, hacia la tierra, para no tropezarnos con las piedras. El caso es que para bien y para crédito del Partido Acción Nacional, don Manuel, en el afán de evitar que fuera Andreu Almazán, propone a González Luna, y González Luna se para y dice, señores, yo no estoy preparado, y dice, no puedo aceptar. Se viene la votación y se aprueba apoyar a Andreu Almazán, pero don Manuel, en una acción, yo diría una maniobra en la asamblea, dice, correcto, pero no vamos a llevarle la charola de la postulación a Andreu Almazán sin que tenga ya esa inclinación, sino que cada quien en lo individual que lo apoya. Eso se diluyó y por eso no aparece Andreu Almazán como el primer candidato del PAN. Pero lo cierto es que la primera decisión que se somete a la consideración de la convención votan en contra del parecer del presidente, que era Manuel Gómez Morín. Don Manuel le escribe una carta a don Efraín y le dice, don Efraín, perdón, lo propuse porque teníamos que ver la forma de evitarlo y no le consulté. Y don Efraín le dice, don Manuel, usted no necesita pedirme perdón porque usted y yo tenemos un deber, cuidar y proteger los principios y el honor del PAN. Esto me parece que es muy importante por lo que va a suceder después, porque viene en el PAN una cierta consideración de que no está concebido el PAN para alcanzar el poder. El PAN era para criticar, se veía al poder como que podía ensuciar, como que podía mancillar un ideal puro. Entonces no nos mezclemos, no nos acerquemos al poder. Y esto da un giro. Hay 2 discursos, porque esto de que el PAN se creó para combatir a Lázaro Cárdenas no se hubiera creado en el 39, en las postrimerías del sexenio. Punto 1. Punto 2, hubiera desaparecido con Ávila Camacho. Ávila Camacho fue el presidente que más atacó y que más corrigió las políticas cardenistas, desde declararse creyente, desde modificar el tercero para que no fuera educación socialista, desde hablar de que el ejido debería de dar la tierra en propiedad. Entonces vemos un giro total. Inclusive el reclamo a Cárdenas es por qué no designó a Mújica como su sucesor. Entonces, sí hay estos 2 discursos que, repito, para mí son 2 textos de una gran vigencia y actualidad. Uno, el 20 de febrero de 1940, que pronuncia Lázaro Cárdenas en el Congreso en Chilpancingo. ¿Por qué lo dijo ahí? No lo sé, pero el general sentía que había una serie de críticas a su gobierno. Entonces pronuncia un discurso donde defiende 6 cuestiones de su gobierno: la educación socialista, el reparto de la tierra, el Partido de la Revolución Mexicana, la economía corporativista, la cláusula de exclusión y la creación de la empresa Pemex.
y le contesta Gómez Morín el 28 de febrero. Son dos discursos extraordinarios, repito, que tienen una gran vigencia porque ahí está el pensamiento estatista del nacionalismo revolucionario y el pensamiento liberal. Gómez Morín le dice 8 días después: usted no conoce a su país, señor presidente. Eso de que la gente va feliz, las madres de familia llevando a sus niños a recibir educación socialista, eso no es cierto. Ni las madres van convencidas, ni los maestros saben lo que es educación socialista. El reparto del tierra, dice usted que en 25 años, del 14 a 39, se ha doblado la producción en el campo, ciertamente es así. Pero si lo comparamos con la población, ya estamos siendo deficientes, ya estamos siendo deficitarios. Y ese partido del que usted habla dejaría de existir si se cerraran las arcas de la nación, 1940. Y esa economía corporativada hubiera sido funcional, pero no impuesta desde el Estado, sino que hubiera partido de los mismos corporativados. Y esa cláusula de exclusión no ha servido para fortalecer al sindicato, sino es el arma con que el líder amenaza al obrero para una inclinación electoral. Y esa empresa que usted ha creado en 1940, no estamos en contra de que se haya defendido la soberanía, pero sí da síntomas de descomposición en 1940 porque no tiene claro cuáles son sus fines y habla de una crítica a la empresa pública. Entonces, son dos textos muy importantes. El 46, Gómez Morín pronuncia un solo discurso, aunque tuvo una gran influencia en las iniciativas, infructuosamente defendiendo su caso, que es en el colegio electoral. Él gana en su distrito, en Parral, donde estaba Topilas, y al defender su caso le gritan reaccionario conservador, y dice don Manuel: no hay nada de malo en ser conservador si lo que se quiere conservar es bueno para México. Y yo no quiero conservar ni la mordida, ni la opresión, ni la miseria, ni la demagogia. Menciona una serie de fallas. Yo creo, dice don Manuel, en la libertad del escritor que toma en sus manos una pluma y plasma una idea, del escultor que agarra un cincel y saca una figura de una roca, del pintor que agarra una brocha y pinta un paisaje. No creo en la libertad de la hoja que se desprende del árbol y va a caer quién sabe dónde. Esta figura yo la utilicé, muchos se sintieron ofendidos porque yo la utilicé un poco para describir al PAN de hoy en día, desprendida del árbol y quién sabe a dónde vamos a caer. Pero esto, por favor, que no salga de aquí porque los tabasqueños somos discretos y no vaya a ser que eso me haga daño. Entonces, ¿por qué relato todo esto? Porque la historia del PAN fue mucho de esa pugna, esa lucha entre tenerle miedo al poder. Inclusive yo llegué a platicar con panistas extraordinarios que llegaron a tratar a don Manuel de esa generosidad, de esa amabilidad que tenía don Manuel, y en la relación que tenían con don Manuel siempre hablaban de su calidad humana y ese miedo al poder. Juan José Hinojosa, traté a Manuel González Hinojosa, Gabriel Palomar, un viejazo, a Alejandro Avilés, otro señorón, Alfonso Arronte, Eugenio Ortiz Walsh, que por cierto ellos nunca sospecharon de mi buena fe como converso. Yo venía después de ser 24 años priista, cosa que las nuevas generaciones sí me criticaban. ¿A qué horas va a sacar las uñas priista y nos va a dar el viraje, ¿no? Pero aquellas gentes sí me trataron con mucha nobleza, con mucha generosidad, y me hablaban de esa actitud, inclusive de ver al partido más como un partido político creado para conquistar el poder, como una especie de convento. Por eso el panista es muy torpe para hacer política. El panista llega al rasgo de la ingenuidad. La política se ve como un deber que agobia, como una lápida que hay que cargar, no con la pasión que la ve el priista. O sea, el priista vive por, para y de la política. Yo no conozco a ningún priista que se haya retirado voluntariamente de la política. El panista no, el panista es un político de temporal, el priista es político de riego. El priista vive y el panista no. Ustedes ven a muchos panistas marginados.
ya no me gustó, esto no era el sueño que tuvimos, esto no fue el ideal. Entonces, por eso hay una fecha muy importante en la historia de México, que no debemos olvidar, dos fechas. En primer lugar, en 1964. Ahí tienen un debate muy fuerte, no desafortunadamente solamente son algunos bosquejos de algunos, y lo que fue la tradición verbal, entre José González Torres y Adolfo Cristi Barrola, porque el político que sí le da vocación de poder al PAN es Cristi Barrola. Cristi en 1962 se había hecho amigo de Díaz Ordaz, y cuando Díaz Ordaz ya es presidente o candidato, le dice a Adolfo Cristi: vamos a partir de un pacto con dos principios, no a una lista. Yo les voy a reconocer los triunfos que ustedes obtengan en las urnas y ustedes me van a apoyar en lo que sea benéfico para México. Y se hizo el pacto. Ahí vino la reforma de los diputados de partido. Eso es Cristi y Díaz Ordaz. Empieza a ganar el PAN posiciones. En el 67 gana Hermosillo y Mérida. Viene después el 68, que el PAN es la única voz en el Congreso, con Conchello, con Efraín González Morfín, con Rafael Preciado Hernández, Gerardo Medina, que protesta por la entrada del ejército a la universidad, y en el 69 viene el fraude en Yucatán, en donde pierde Víctor Correa Rachó y se le da el triunfo, entre comillas, a Carlos Lorea de Mola. Entonces Chrysler siente que embarcó al PAN en una aventura y que lo engañaron. Chrysler muere con un cáncer y hay una anécdota en donde ya está en la fase terminal y Efraín González Morfín y Manuel González Hinojosa lo van a ver, y Adolfo les dice, el licenciado Chrysler les dice: pospongan la convención porque quiero ser candidato para desnudar a estos farsantes. O sea, el gobierno, el PRI, se había asustado. A mí me parece que ahí estuvo mucho la presencia de Echeverría, de que se había ganado 2 capitales. Ya era algo preocupante, algo alarmante, de ganar Hermosillo y Mérida. Entonces el PAN ya había venido un periodo que Soledad Loaesa dice: ¿cómo es posible que un partido haya subsistido sin triunfos electorales? Es el periodo católico, en donde Alfonso Ituarte Servín, Juan Gutiérrez Nacurain, Alfonso Ituarte Servín y González Torres, que son los que vienen de la CJM, de las Juventudes Católicas, o de les llamaban los conésicos, que eran juventudes católicas también, una cosa similar, en donde militaron Miguel Estrada Iturbide, Luis Calderón Vega, en fin, era nutrir. También hay una corriente del movimiento cristero y de los sinarquistas, que van a formar y a desembocar en la creación del Partido Acción Nacional, y van a apoyar inclusive al primer candidato ya señalado, que es Efraín González Luna. Ahí don Manuel dice una frase que es una frase que desde mi punto de vista, yo cuando la escucho hoy, pues les digo: oye, ya no digas eso, me parece que nos estamos engañando, porque don Manuel dice, y muchos panistas lo repiten, yo diría que es una de las frases que más se repite: aquí nadie viene a obtener, sino viene a dar. Esto es absurdo en un partido que llegó al poder. ¿Cómo que aquí nadie viene a obtener? Pues vengo a canalizar una vocación política. Efectivamente, en ese periodo heroico, pues sí, nadie iba a obtener, al contrario, iba uno a arriesgarse, porque militar en el PAN pues significaba riesgo, significaba que cayeran las auditorías, que vinieran represiones, y de esto se dieron muchos casos. Pero esta es una de las cosas de que se le veía con reserva al político profesional. A mí un día Diego Fernández de Bayo me dijo: tú vives de la política, y yo le contesté: y tú vives del litigio. ¿Cuál es el problema? Si se hace con honestidad, no tenemos por qué avergonzarnos de vivir de una profesión, ¿verdad? Entonces, todo estos antecedentes son importantes porque viene una fecha que para mí no ha sido suficientemente bien analizada: la expropiación de la banca el 1 de septiembre de 1982 por José López Portillo. En la elección de Miguel de la Madrid obtiene el 71% del voto. El que le sigue es Pablo Emilio Madero, que obtiene el 15%, era el candidato del PAN en 1982. Con la expropiación petrolera, desde mi punto de vista, se rompe un acuerdo entre el sector financiero y el sector político priista.
Un acuerdo que partía de dos premisas. Ustedes hacen política, nosotros hacemos dinero. Ni nos estorbamos y vamos para adelante. Y hubo estabilidad, hubo un crecimiento hasta del 6%, hubo una inflación de todo lo que fue el desarrollo estabilizador de menos del 2%, pero el rompimiento en el 82 hace que, y en estos hay testimonios, hay textos escritos, de que a partir de la expropiación se dan reuniones de empresarios en todo el país. Inclusive en Ciudad Juárez fue en el Hotel Colonial. Y entonces los empresarios empezaron a decir de crear un partido político y poner dinero. Vamos a crear un partido político. Y alguien dijo, ¿y por qué no el PAN? ¿Para qué nos esmeramos en crear un partido y empezar de cero si ahí está el PAN? Es un partido en el que algunos de nosotros hemos tenido ciertas simpatías, los hemos ayudado a escondidas económicamente, es afín con nuestros principios. Y dijeron, oye, pues es cierto. Y ahí es en donde da el giro Manuel Cloutier. Manuel Cloutier había querido ser presidente municipal de Culiacán por el PRI, e inclusive hablan de gran amistad con López Portillo. Esto lo reconoce Cloutier y hay testimonios en la biografía que se escribió de Cloutier. Entonces, recuerden ustedes que la única voz cuando anuncia López Portillo en el informe la expropiación es la de Cloutier y la de Avedrop, que fueron los únicos dos que se pararon allá en Galerías y a protestar, y se fueron con la prensa y dijeron esto es una arbitrariedad y esto es un atropello. Pero la consecuencia política fue el rompimiento. Y ahí es en donde Vicente Fox comienza a pensar en irse al PAN. Pero él lo relata en sus memorias, de que en algún mitin del PAN él se escondió para ver cómo se escuchaba y de repente se sintió mal y dice, ¿por qué me escondo? ¿Por qué tengo que ocultar? Y se sale y ya se suma y empieza esta militancia. Ahí esa nueva corriente de líderes, que los viejos panistas se asustaron y los llamaron los bárbaros del norte o los neopanistas. Ahí le dieron al PAN tres cosas. En primer lugar, liderazgos jóvenes. Ahí entra Rufo, ahí entra Francisco Barrio, ahí entra Carlos Medina, ahí entran muchísimos panistas, liderazgos jóvenes. Segundo, recursos económicos. Y tercero, algo que también les suplico que por favor no me den crédito, entró la mercadotecnia electoral y entró por Ciudad Juárez. Esto fue la elección de 1983. Yo llegué a ser delegado del PRI en Ciudad Juárez y me platicaron de que inclusive nos habíamos reunido nos habíamos reunido para analizar por qué se había perdido en Ciudad Juárez. Y empezaron a hablar, el PRI no estaba acostumbrado a la contienda, el PRI no estaba acostumbrado a que hubiera realmente campañas, eran recorridos triunfales. Y ellos dicen que notaban algo raro, cosa que después Barrio sostiene en una entrevista, y yo llegué como delegado del PRI a mandar al Paso para sacar en la biblioteca libros sobre cómo hacer campañas políticas. Y empezó un lema, ya es tiempo. Eso es mercadotecnia electoral. Y juegan, ya es tiempo de que haya un cambio. Ya es tiempo de que la corrupción termine, ya es tiempo, en fin, es una palabra. Y el PRI había salido con un lema que decía, la fórmula que sí tiene apoyo. De la noche a la mañana les borraron unas letras y apareció la mula que sí tiene hoyo. Fíjense ustedes qué frase más ingeniosa. O sea, el sistema es una mula, pero sí tiene hoyo. O sea, sí es vulnerable. Entonces, los que perdían en el 83, que gana Barrio en Ciudad Juárez, gana don Luis H. Álvarez en Chihuahua, en la capital, gana Rodolfo Elizondo en Durango, se gana Monclova, se gana. Ahí realmente vino ya un partido rumbo al poder. Yo estoy convencido, y Barrio lo reconoce, que empezaron. Barrio tenía un hermano muy inteligente, Federico, que había estudiado en Estados Unidos. Y ahí estaba también otro, se me fue ahorita el nombre, hay un hombre que hizo una huelga de hambre, Francisco Villarreal. Francisco Villarreal era también una gente con mucho dinero,
que era hijo de alguien que había formado el Frente Ciudadano que propició la caída de Sotomayor en 1956, en el gobierno de Ruiz Cortines, en 55-56. Entonces, había de Lázaro Villarreal, se llamaba el padre de don Francisco. Entonces, todos ellos se meten a la campaña y el que era candidato del PRI dice que se sorprendió totalmente, pero jamás, no había encuestas, no había nada, jamás soñó, y el triunfo fue arrollador. Lo mismo en Chihuahua, a grado tal que Óscar Ornelas, que era el gobernador de Chihuahua, le cuesta la cabeza, porque el 19 de septiembre del 85, cuando ya se acercan las otras elecciones, el gobierno decide cambiarlo, porque había sido un hombre que le reconoció el triunfo, había sido un hombre muy decente, que había sido compañero en la Escuela de Derecho de López Portillo y reconoció el triunfo. Eso era suficiente para pedirle la renuncia. Entonces, ahí comienza el PAN realmente a ser un partido político con vocación de poder. Y ahí es en donde los puritanos del PAN, los doctrinarios, se asustaron, porque veían que era el tomar posesión de un partido que venía con una larga hazaña, con una larga tarea de trabajo y de búsqueda de la democracia, y que de repente aquellos empresarios, pues un tanto oportunistas, y después de que se había roto con el PRI, venían a ser los candidatos y además ganaban, porque en el PAN había el lema de que se postulaban uno al otro y empezaba la discusión: compadre, ¿te postulas tú? No, compadre, yo lo hice hace 3 años y me fue muy mal y todo, postúlate tú. No, compadre, postúlate tú. Bueno, me postulo yo, pero ¿me vas a apoyar? Sí, te apoyo siempre y cuando no ganes. O sea, eran lo que le llamaban las candidaturas testimoniales. Entonces Fox llega a escribir que, porque Fox gana en el 88 por mayoría, ahí Fox rompe ya y se mete ya a hacer política. Aquí tendríamos que ver la personalidad de Vicente Fox. Su biografía no nos dice mucho, es un empresario, hereda, junto con sus hermanos, son varios hermanos, heredan propiedades, heredan comercios en León, en San Francisco del Rincón, que es su sede. Un empresario que estudia en la Ibero, no se recibe, él empieza a trabajar en la Coca-Cola, llega a altos niveles de la empresa, es un hombre pragmático, no es un hombre preparado, no es un hombre culto, ni siquiera de una cultura general, al contrario, manifiesta cierto desprecio hasta por las gentes que cultura. Dice una frase que asustó a todo el panismo: hay que darle vacaciones a la doctrina, lo llega a decir, porque piensa que los doctrinarios pues no saben hacer política, no saben ganar votos, no saben de mercadotecnia, entonces son gente limitada. Hay un libro que a mí me lo recomendaron mucho, de Azorín, que se llama El Político. Para muchos dicen que es la versión española del libro de El Príncipe de Maquiavelo. Azorín da una serie de sugerencias que cuando uno lo lee la primera vez, uno dice, pues esto está muy superficial. Cuando uno lo lee la segunda vez, dice, caray, pues no está tan superficial. Es un poco hasta la vestimenta, el lenguaje corporal, dice cosas, por ejemplo, que no permitas que mucha gente se te acerque y te vea en su interior, y clasifica a los políticos en románticos, en clásicos y románticos. El político clásico se guía por reglas, se ría por normas. El romántico es un poco impulsivo, es un poco espontáneo, se guía más por el instinto, más por su sensibilidad. En este esquema, sin lugar a dudas, Vicente Fox corresponde al político romántico. Nietzsche dice una frase: tras la antinomia clásico y romántico no se puede ocultar la oposición entre lo activo y lo reactivo. Entonces, Fox es un estilo político reactivo al estilo político tradicional. O sea, rompe con los esquemas, no es el político priista, no es el discurso priista, y esto sin lugar a duda es algo que es significativo. Aquí también hay otra clasificación. Hay un libro, Líderes, que escribe Richard Nixon, muy buen libro porque él describe su experiencia personal con una gran
soltura de lo que los políticos trató. Por cierto, del único mexicano que se refiere es a Ruiz Cortines. Dice que lo impresionó y le dijo a Nixon, a Ruiz Cortines, que cómo estaba el comunismo en México. Ruiz Cortines lo subió a su carro. No sé si ustedes me escucharon en la plática de Ruiz Cortines y si platiqué esta anécdota, perdón si me repito, pero lo llevó a una ciudad perdida y le dijo a Nixon, mire, eso es lo que hay en México, hambrismo, no comunismo. Pero este es un dato interesante. Entonces, Nixon dice que hay dos tipos de políticos: los políticos que son muy buenos para la subversión, para alcanzar el poder, pero no son tan buenos para ejercerlo, y los políticos para la estabilidad, políticos que ni siquiera son atractivos al electorado, pero muy buenos en el desempeño del cargo. Para mí, por ejemplo, un gran político que no era un agente y gana por escasísima fragmento, que es Konrad Adenauer, pero resultó un gobernante desde el poder magnífico. O sea, una Margaret Thatcher, por ejemplo, yo la clasificaría también de políticos para la estabilidad. Políticos subversivos, por ejemplo, el caso de Fidel Castro. Fidel Castro, el nombre y el heroísmo que adquiere en el momento en que rompe con la dictadura de Batista, pues se convierte en un héroe, pero en el poder yo creo que nadie puede afirmar hoy en día que lo haya ejercido en forma positiva, dadas las carencias enormes que tiene el pueblo de Cuba. Entonces, es el caso de Fox. Fox definitivamente fue una figura muy atractiva, muy fuera de los cánones, muy fuera de lo que era lo tradicional, y evidentemente vienen una serie de cuestiones que ya se estaban dando que hacen que haya un ambiente favorable a su candidatura. Se suma todo el PAN, realmente se impone a su candidatura. Ahí para mí cometió un gran pecado, y se lo he dicho a él en lo personal, de que no se haya postulado Diego Fernández de Ceballos. No hubo una contienda interna. O sea, se vio en tal forma la figura arrolladora, después de que había ganado en 1995 la elección, ya se le había anulado la del 91, que es cuando entra Carlos Medina de interino, cuando se habló de la famosa concertación. En el 95 entra Fox y casi a los pocos meses declara: voy sobre la presidencia de la República. Y comienza con lo que son evidentemente actos anticipados de campaña. Entonces, en el 97, que viene la elección de la Ciudad de México, y que ahí debió haberse postulado Diego. Las elecciones en la Ciudad de México, las encuestas estaban 42-26, o sea, Diego estaba arriba de Cuauhtémoc por 16 puntos, y Diego dijo: no voy, todo el mundo le rogó, no se postula Castillo, y aquí de nuevo se demuestra que la vieja pregunta de inteligente ¿para qué? Yo, una de las gentes más inteligentes con una extraordinaria cultura era la de Castillo Peraza, pero como candidato, pues muy malo. Castillo no aguantaba el diálogo, se desesperaba, porque va uno a campaña a escuchar problemas, y Castillo escuchaba algo malo y lo corregía, y eso pues evidentemente provocó una imagen de deterioro. Hay una anécdota muy famosa en donde está en una conferencia de prensa y una periodista le dice: señor presidente, ¿cómo va a digerir el PAN tanta gente que está saliendo por las negociaciones que ustedes están haciendo con Carlos Salinas y don Luis H. Álvarez? Y le dice: señorita, se digiere lo que entra, no lo que sale. Viene una carcajada enorme, y definitivamente aquella mujer se sonrojó y fue una enemiga terrible toda la campaña para Castillo Peraza, evidentemente, ¿no? O sea, Carlos conmigo, por ejemplo, cuando dialogaba se desesperaba: ve al grano, porque yo, pues ya se dieron cuenta cómo y yo le decía: Carlos, entiende que yo emprendí a caminar en la selva. Eso dicen los de Chihuahua, que en el desierto caminan derecho. Yo tengo que agarrar el atajo y todo, y a veces se me olvida regresar al camino. Pero bueno, resulta que en el 97 gana Cuauhtémoc, que eso va hacia el 2000. Fox yo creo que hay una cuestión también por dilucidar, porque el PRD o la izquierda ha acusado al PAN de que se prestó a negociaciones, de que surgió el PRIAN. Yo creo que el PAN, siendo entre comillas un partido conservador, supo ver más hacia adelante que el PRD.
Y cuando menos esto me lo refleja en 3 eventos. El primer evento en el 88. Cuando Cuauhtémoc Cárdenas dice gran fraude y hay elementos suficientes, el PAN, el 16 de noviembre, publica un desplegado. Ese documento lo escribe Carlos Castillo Peraza. Y dice en ese documento: señor presidente Salinas, usted pasará a la historia como el que hizo el gran fraude electoral. Ese estigma lo va a usted llevar de por vida. Pero no hay ninguna duda que usted va a tomar posesión en 15 días. Entonces, lo que le proponemos es que se legitime en el ejercicio del poder. Y para eso usted tiene que hacer estas reformas. Ahí hablan de terminar el reparto de la tierra, relación Iglesia-Estado, fortalecimiento de la autonomía del Banco de México, en fin, terminar el reparto de la tierra. Sí lo había dicho, ¿no? Perdón. Entonces, ahí aprovecha el PAN con mayor sensibilidad política la coyuntura que se da. Cuauhtémoc dijo: yo no me siento a negociar, porque Cuauhtémoc estaba pensando en el 94, yo voy a ser candidato en el 94, si yo me siento pierdo mi clientela. Ahí, desde mi punto de vista, y desde luego lo digo como panista, creo que el PAN actuó con mayor visión, y por eso para mí esa fecha también indica ya rumbo al 2000. Esa es la primera fecha, el 88. El 94, Vicente Fox sostiene dentro del PAN que no postula el PAN candidato y pide el apoyo a Cuauhtémoc Cárdenas. Esto se da en el famoso Grupo San Ángel, en donde está el Bester Gordillo, está Jorge Castañeda, está Santiago Krill, y dice Vicente Fox: no tenemos ninguna posibilidad de ganar. Cuauhtémoc está bien posicionado, en el 88 tuvo muchos votos, vamos a sacar al PRI de Los Pinos y apoyemos a Cuauhtémoc Cárdenas. Surge Diego, viene el debate de 12 de mayo y Vicente Fox se queda callado, porque ahí ya Diego se coloca en segundo lugar y por eso el PAN queda en segundo lugar en el 94. Vicente Fox ya continúa en el PAN, sigue el Grupo San Ángel y buscan que en el 2000 se pueda sumar, ya viene la lucha entre Fox y entre Cuauhtémoc de quién puede declinar, que las encuestas le están indicando que está mejor posicionado Vicente Fox, pero Cuauhtémoc se niega a negociar, se niega a declinar hasta el final. Entonces, para mí el PAN tuvo esa visión del 88 y ese valor de sentarse con Salinas, efectivamente. Y cuando se dice: oye, es que el PAN apoyó las reformas de Salinas, no, eran las ideas que el PAN había propuesto desde 1939. Y eso lo llevó. Después vino algo que también es absurdo. Carlos Salinas le concede la gobernatura a Rufo. No, Rufo ganó la gobernatura, como se habían ganado muchas más. Cuando dicen que Salinas reunió a Luis Donaldo Colosio y a Fernando Gutiérrez Barrios y les dijo: señores, ¿qué sucedió en Baja California? Y Luis Donaldo dijo: no, pues estamos viendo, y no, está muy cerrada, pero nuestra Margarita Ortega de Villa va muy bien posicionada. Y entonces se voltea a Salinas y le dice: ¿usted qué piensa, señor secretario de Gobernación? A don Fernando. Y le dice: ganó el PAN, señor presidente. Y le dice: oye, ¿cómo lo sabe? Aquí están todas las actas. El PAN vía Diego le había hecho llegar las actas a Fernando Gutiérrez Barrios. Entonces ya no había forma de no reconocerlo. Entonces dijo Salinas: reconocemos el triunfo. Y ahí se dice: eso fue consecuencia de la concertación. No, hay que reconocer ese mérito, y Baja California, con una cultura política diferente, con un nivel de desarrollo que es el primero del país, pues fue el primer estado que dio el paso. Entonces, en esas posiciones que yo creo que es la cerrazón de Cuauhtémoc, porque también Cuauhtémoc se me hace que perdimos, esta es la tercera fecha, en el 2000, Cuauhtémoc se reúnen y Santiago Krill y Vicente Fox le ofrecen al PRD 3 secretarías de Estado para poder gobernar en alianza y hacer las reformas desde el gobierno. Esas secretarías de Estado eran la Secretaría de la Contraloría, la Secretaría imagínense la Secretaría de Contraloría, o sea, vigilar los recursos, la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, y la Secretaría del Medio Ambiente. Iban a ir Amalia García, Rosario Robles y Alejandro Encinas. Yo recuerdo que estaba yo llegando al PAN, Luis Felipe Bravo estaba parado de pestañas
de que cómo era posible que habiendo ganado nosotros se le dieran esas 3 secretarías al PRD, pero era la forma en que se podía haber habido la alianza para aplastar y frenar definitivamente el posible resurgimiento del PAN. Esa fecha, desde mi punto de vista, es histórica, porque en el momento en el que gana el PAN, había dicho Cuauhtémoc Cárdenas, déjenme ver dónde tengo aquí la frase porque la quiero citar textualmente. Y Cuauhtémoc Cárdenas dice: lo que está sucediendo es una desgracia para el país. O sea, Cuauhtémoc no sintió que era algo positivo para la democracia. O sea, hoy da declaraciones Cuauhtémoc, en donde él dice que el homenaje que se le puede rendir a su padre Lázaro Cárdenas, porque fue aniversario de su fallecimiento, creo, y él dijo es 3 cosas: que se recupere la soberanía sobre los energéticos. Esto me parece algo, pensar en fortalecer de nuevo a Pemex, que es una empresa quebrada, sin tecnología, sin tener capacidad para explotar el petróleo porque en aguas profundas, y que está funcionando la reforma energética viniendo capital extranjero, que sí, desde luego, vienen por la utilidad, no vienen por cuestiones altruísticas, pero me parece que dar marcha atrás en la reforma energética significaría tal millonada de dólares y cancelar todos esos programas, todos esos contratos. Vaya, hasta el mismo Andrés Manuel ya está corrigiendo. Andrés Manuel dice: no, yo invitaría que viniera inversión extranjera, inclusive dice lo sometería a una consulta. Ya está buscando la salida, ¿verdad? Pero Cuauhtémoc hoy dice eso, dice que se haga democracia. No, tampoco. El general Cárdenas no fue un hombre demócrata. O sea, la imposición de Manuel Ávila Camacho y el fraude de Andreu Almazán, inclusive en la biografía de William C. Townsend, un norteamericano, el mismo general Lázaro Cárdenas dijo: en materia de democracia no hemos avanzado. Lo reconoce, es una autocrítica que se hace el general. Y la tercera cosa que dice, que fueron las declaraciones que hoy hacen, dice que, perdón que aquí lo traigo, no crean ustedes que soy muy hábil en estas cosas, ya a los viejos pero hoy dice: tenemos que seguir impulsando los proyectos que signifiquen un ejercicio real de la soberanía, rescatar los recursos naturales que signifiquen desarrollo del país. ¿Cómo rescatarlos? Pues es de nuevo resucitar a Pemex, y eso simplemente financieramente es inconcebible. Que haya más democracia y acabar con la corrupción. Bueno, vamos a ver lo de la demócrata, excepto lo de la corrupción. Es la lucha en la que estamos, y pues es la única forma que tenemos para honrar la memoria de Lázaro Cárdenas. Entonces, esta cosa de Cuauhtémoc de ver en el PAN a los enemigos de su padre, con los que jamás se podrá sentar, percibo que fue una de las razones que en primer lugar no hizo avanzar a la izquierda, y por eso el PAN llegó al poder, y en segundo lugar, a la hora de que pudimos hacer acuerdos en el 2000, cosa que ahora yo tengo mis dudas sobre la alianza esta que estamos haciendo, o que se está tratando de cuajar, pero en el 2000 yo sí señalaría la responsabilidad del PRD para haberse sentado con el PAN, haber hecho reformas y que hubiera habido el cambio que se esperaba. Inclusive sostengo que una de las razones de las fallas del gobierno de Fox fue porque hubo un intento clarísimo y mezquino del PRD y del PRI para que se hiciera buen gobierno. El primer caso fue el aeropuerto de la Ciudad de México con Salvador Atenco. Ahí hay clarísimos testimonios de que de parte del gobierno de Andrés Manuel y de parte del PRD se alimentó a todo el pueblo de Salvador Atenco, inclusive se les dio recursos económicos para que se opusieran a la construcción del aeropuerto. ¿Por qué? Porque esto iba a ser la primera obra del gobierno de Fox y iba a tener éxito. Esa es una de las historias de la mezquindad, porque desafortunadamente se puede escribir enciclopedias y enciclopedias de lo mal que se puede hacer a un pueblo desde el poder. Y si no, pues vean a un Donald Trump, a un Nicolás Maduro, Puigdemont, de lo que está sucediendo en Cataluña, en fin, ¿para qué hablamos de eso? Entonces, ahí hubo una gran mezquindad de hacer que no se permitiera ningún éxito de Fox. No estoy absolviendo a Fox, porque también hay que decir que Fox, como político que no es profesional, cometió muchísimos errores, y la falta de habilidad política del PAN. Héctor Aguilar Camín dice una frase que a mí me fascina: hay una cosa peor que un político profesional, es un político no profesional.
Y eso es cierto, o sea, Fox no es un político profesional. Entonces, todo esto me lleva a ir analizando el gobierno de Fox. Lo de Salvador Atenco, la reforma energética, desde el principio sabiendo que era necesaria, porque PRI y PRD sabían que no había más remedio que permitir la inversión extranjera y se opusieron. Esto lo discutí, yo me sentí tremendamente frustrado en todo el Senado. La posición del PRI la representaba Manuel Bartlett y se ha dicho fue muy torpe el PAN para hacer negociaciones. Es posible, pero era posible negociar con Manuel Bartlett, era posible que nos hubieran permitido, o con Laura Gaza Galindo, con el mismo Manlio Fabio Beltrones, el PRI jamás aceptará que se viole la soberanía, los recursos naturales son intocables, Beatriz Paredes, hay una serie de declaraciones, lo cual impidió la reforma energética y eso para mí fue un gran daño para México. El petróleo estaba a $100 el barril. ¿Qué hubiera sucedido si la reforma se hubiera hecho en ese momento? Eso se culpa al gobierno panista de que no sacó adelante las reformas. Lo acepto en el caso de Fox y lo acepto en el caso de Krill. Fox dijo 15 minutos resuelvo el problema del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Eso se le ha criticado mucho. No se resolvió, pero también recordemos un poco, absolviendo sus responsabilidades, en todo el sexenio de Fox y de Felipe no hubo un solo tiro en Chiapas. Esto hay que reconocerlo. No se aprobaron los acuerdos de la Reinsar y aquí se criticó mucho al PAN de que era un error. No se hicieron, se incorporaron a la Constitución. Aquí el problema está en que ellos decían que las comunidades indígenas eran de interés nacional, de interés general, y eso significaba darle atributos e inclusive retroceder en el reparto de la tierra. Esto el Senado fue lo que consideró. Fox nos pedía que se hiciera la reforma. Ahora aquí tomó una decisión muy valiente Fox, permitir que el Ejército de Liberación Nacional caminara en 2 estados. Hubo un solo muerto que fue un motociclista que era de los que custodiaba a la caravana. Me parece que esta fue una decisión valiente porque muchos lo criticaron a Fox, que qué estaba haciendo, permitiendo que el Ejército Zapatista caminara. Pero el hecho de haberlo permitido desinfló su actitud violento y de reto al partido. Para mí eso es muy importante. Lo evitó y eso creo que fue una decisión que hay que sumarle a Fox. El seguro popular, la transparencia, el crear mecanismos. Podemos hablar de que los 7 aciertos más importantes de Vicente Fox y las 7 fallas. Sus 7 fallas, desde mi punto de vista, una falla fundamental, no solo de Fox, sino tal vez de toda administración que arranca, es no fijar los principios básicos en los que no se puede ceder. A mí me encanta la anécdota, y yo es un estadista que admiro mucho de los 2 políticos chilenos, Patricio Aylwin y Ricardo Lagos. Patricio Aylwin, al tomar posesión, dijo: señores, yo me voy a orientar por 3 principios. Principio número 1, toda la verdad que aflore sobre la represión de Pinochet, toda la verdad que aflore. Toda la justicia que sea posible. No podemos meter a la cárcel a Pinochet porque de nuevo esto se derrumba. Y tercero, hagamos un ejercicio de reconciliación. Y la clase política no firmó porque los pactos a veces son mejores verbales y se respeta la palabra. Principio número 1, enfrente no tienes a un enemigo que tengas que exterminar, tienes un adversario con el que tienes que entenderte. Segundo, no todo debe ser partidizado, eso viene de la izquierda, eso viene de la derecha, no todo debe ser partidizado. Tercero, deslindemos lo económico de lo político, vamos a manejar lo económico con sus propias reglas y lo político, no contaminemos lo económico con lo político. Y cuarto, la preeminencia del interés nacional. Y Chile evolucionó hacia la democracia. ¿Por qué Fox no planteó, inclusive desde el enfoque doctrinario del PAN, los principios que nos debían orientar? Hay un librito muy breve, pero que me parece que tiene una gran actualidad, ahorita que estamos hablando de los grandes acuerdos hacia el futuro, que lo escribió Alfonso Reyes en 1944, La Cartilla Moral. Y en la Cartilla Moral dice Alfonso Reyes: precisemos qué es
lo indispensable, lo fundamental, lo principal, y ahí no podemos ceder, ahí tenemos que ser rigurosos. Yo creo que hacia el 2018, por ejemplo, atacar la corrupción, disminuir la burocracia, aplicar la ley. Yo creo que son principios evidentes. Segundo, dice Alfonso Reyes, en lo que podemos ceder, en lo que tenemos que platicar. Y tercero, en lo que es tan insignificante que ni siquiera debe llamar nuestra atención. Esta es una cosa más compleja, dicho, del famoso pensamiento de San Agustín en el siglo IV. En lo necesario unidad, en la duda claridad, en la duda libertad, en todo claridad. Entonces, para mí esa falla inicial de Fox fue fundamental. No haber dicho, aquí está, en esto me voy a sustentar. Y yo creo que ahí fue su carácter empresarial, su inhabilidad política y su falta de experiencia, su falta en cierta forma, yo le escuché decir, es que en el momento en que lleguemos al poder va a ser como un tapón y una botella de sidra que se va a abrir. O sea, llegar a la democracia y al igual que Andrés Manuel, todos vamos a ser honestos y el delito se va a castigar y todo esto se va a corregir. Y definitivamente las cosas no son tan sencillas. No hubo un ataque definitivo a la corrupción. Esto me parece que fue una falla fundamental. O sea, el PAN surgió diciendo somos diferentes, somos distintos. Ahí el PRI le dio a tole con el dedo al PAN, porque cuando se descubrió lo del Pemex Gate, que vino la famosa frase de Francisco Barrio, no vamos a cambiar lingotes por cacahuates, o sea, vamos a llegar hasta el final, y se llegó a procesar el desafuero de Romero de Champs y de Ricardo Aldana, que eran los que habían otorgado los 1.500 millones de pesos al PRI para hacer campaña, porque eso se comprobó, se confirmó por el Instituto Nacional Electoral. Entonces ahí el PRI lanzó señales diciendo, si tú aplicas la ley y metes gente a la cárcel, olvídate de tu reforma energética. Pues no metió a la gente a la cárcel y no hubo reforma energética. Se castigó al PRI quitándole un recurso, porque sí hubo una sanción económica gracias a Alonso Lujambio, como también se castigó a los amigos de Fox, que no se habían declarado y se quiso buscar el equilibrio castigando a los dos, pero no hubo una cuestión definitiva en contra de la corrupción. ¿Fue Fox corrupto? No sé, pero lo que sí puedo decir es que lo más que se ha llegado en honradez en México es decir, yo no voy a robar, pero habrá gente que robe y no hay remedio. O sea, sí creo que Fox supo casos de corrupción y se prefirió no hacer el escándalo, que desgraciadamente esa es una de las cosas. No le hagas, eso lo viví en el PRI y lo viví en el PAN. No, si hacemos un escándalo, no, guarda la basura debajo de la alfombra. Y ahí seguimos, ahí nos vamos. Entonces, cuando menos hay señalamientos próximos a su familia, dicho sea también de paso y por favor con la discreción del caso, fundamentalmente por los hijos de Marta Sagún. Eso hay que decirlo. Digo, no puedo. Falta de habilidad política. Una cuestión, señores y amigos y señoras, perdón, que para mí es el problema más serio que México tiene. En la Constitución hay una laguna en relación de la federación con los estados, de los desconocimientos de los gobernadores. Los gobernadores tenían una espada de Damocles en la renuncia que les pedía el secretario de Gobernación. El PRI renunció a gobernadores entre el 29 y el 2000 a 49 gobernadores. Ahí hubo casos de corrupción, por ejemplo, señalamientos Óscar Flores Tapia en Coahuila, Tomás Marente en Yucatán, casos, por ejemplo, de un homicidio que se culpaba al gobernador Soto Maínez en Chihuahua, en donde el gobernador reconocía triunfos de la oposición, lo dice en sus memorias Víctor Manzanilla Schaffer, en otros casos porque no había lealtad, pero había algo que frenaba el poder de los gobernadores. Y cuando entra Vicente Fox, esto es histórico, hace una comida en su rancho, llegan los gobernadores, todo el mundo dice que los gobernadores priistas iban con el rabo entre las piernas, y iban pero de una humildad, y Alberto Cárdenas, esto me lo platica, que iba de gobernador de Jalisco, se sienta entre dos gobernadores priistas, toma Vicente Fox la palabra y les dice, señores, se acabó las renuncias del centro,
se acabaron las arbitrariedades. Ustedes van a ser respetados en su competencia federal, en su competencia estatal. Aquellos dijeron, caray, les vamos a doblar el presupuesto, cosa que cumplió. Si ustedes ven las cifras en los 12 años, los presupuestos estatales se duplicaron. Y 3, los delegados federales se van a designar con el visto bueno de ustedes. Entonces los gobernadores dijeron, oye, esto está, pero de película. Mire, Ulises Ruiz, cuando la Suprema Corte de Justicia dice sí hubo violación de derechos humanos, su renuncia hubiera sido inminente en el viejo priismo. Mario Marín, cuando se intervino aquella cuestión telefónica de Lidia Cacho o algo, le hubiera costado la cabeza. Y ahí surgió tal vez el problema más grave que hoy tenemos, el poder brutal de los gobernadores. Los gobernadores a nivel estatal no tienen contrapesos. Los congresos locales no vigilan, no supervisan. La corrupción de los congresos locales es espantosa. Ya quisiera un diputado federal tener las prestaciones que tiene un diputado local, y lo que logran los diputados locales es que recomiendan contratistas y recomiendan cosas por aprobar presupuestos y por aprobar la cuenta pública de los municipios. Los institutos de transparencia a nivel estatal, los tribunales electorales, los tribunales locales. Entonces, desafortunadamente, ese vacío que es desde la Constitución, porque la Constitución señala en el artículo 76, fracción quinta, que el Senado declarará desaparecidos los poderes. Esa hipótesis nunca se da. ¿Cuándo van a desaparecer los 3 poderes? Entonces, la renuncia era el secretario de Gobernación. Fernando Gutiérrez Barrios llama a Ramón Aguirre y le dice, oiga, don Ramón, que le dio un infarto. ¿No puede usted ir a tomar posesión a Guanajuato? No, si yo estoy saludable. No, mire usted, aquí está el certificado médico. Le dio un infarto. Mire, estos 2 señores, ya los vio usted tan grandote, son médicos. Ellos se van a encargar de custodiarlo aquí. Y ahí se quedó y se puso el interino en Guanajuato. O sea, ¿cuántas renuncias nos pidieron los secretarios de Gobernación? Hay anécdotas, ¿verdad?, de que tenían hasta miedo. Por eso, 6 años después, cuando la elección de Felipe, Roberto Madrazo y Andrés Manuel, muchos gobernadores dijeron, ya Roberto Madrazo va en tercer lugar, vámonos con Felipe Calderón. Si con el PAN nos va muy bien. Y miren ustedes los problemas que hoy tenemos. El retroceso a nivel estatal es brutal. Lo que hicieron los gobernadores, yo creo que es una de las historias más negras en la historia de México. El endeudamiento de Veracruz, el endeudamiento de Coahuila. En Coahuila, el que un hermano ponga a su hermano, el periodo de los Moreira, cómo además ahora están pensando los órganos electorales que lo más probable es que le den el triunfo de nuevo a Riquelme. ¿Qué pueblo vota por sus verdugos? Eso no lo puede creer nadie, ese resultado es inverosímil. Todavía creo más en la elección a favor de Maduro que a favor del PRI en Coahuila. Digo, no, eso no se da. Entonces, eso es culpa del PAN. Ese desequilibrio, esa cuestión de que no me meto y de que el gobierno federal tenía un arma poderosísima, el presupuesto, lo de la CONAGO. Cuando los gobernadores empezaron a, ¿qué es la CONAGO? ¿En qué constitución está la CONAGO? La CONAGO ha tenido más de 50 reuniones. ¿Cuánto les guste que cueste cada reunión? 20 millones de pesos, 1,000 millones. ¿Para qué ha servido? Y después resulta que forman comisiones. Hay una comisión de relaciones exteriores. Mancera va a Estados Unidos, Graco va a Estados Unidos a platicar con los gobernadores. El artículo 89 señala que la política exterior la conduce el presidente de la República. Entonces, digo, allí, o sea, la CONAGO no hay forma. ¿Qué fue? ¿Que tengo media hora más? Porque en media hora capacidad de síntesis. Entonces, para mí esa falla fue gravísima. Ahí se rompió. Cultura política. Yo creo que el PRI, hay una frase que me agrada mucho, déjenme ver si la puedo localizar, pero ¿puede la estabilidad en el largo plazo ser tan dañina como su contrario? Yo creo que la estabilidad del PRI en los 71 años acumuló una cultura. Hay una cultura priista. Y esa cultura podría definirse la cultura del poder. Y contagió al PAN. Esto lo dijo Castillo Peraza, el pequeño priista que todos llevamos dentro. En mi caso, como yo venía del PRI, al entrar al PAN domestiqué. Pero los panistas que llegaron al poder
al priista que llevaban dentro le dio elefantiasis y se asimilaron práctica. Esto es verdaderamente muy grave, porque seguimos teniendo la cultura acuñada por el PRI. Esto está... esto lo escribió Calderón de la Barca, la marquesa Calderón de la Barca, que es de origen inglés: la pestilencia de los ladrones que infestan la República nunca ha podido ser extirpada por el estado de desorganización en que se encuentra el país. Salvador Novo: se creía en la magia simplista de esperar que, suprimidos los amos, se acabarían los esclavos, pero la redención no se improvisa cuando no existe aptitud para merecerla. Me parece que ahí está la falla de Fox de gobernar sin cultura. La política es cultura, y ese es el reto en el 2018. Y cambiar la cultura, eso es cosa seria. Siempre quedará la incógnita de cómo hubiera gobernado Vasconcelos. Pero sin duda alguna, los grandes líderes habrán sido soberbios, arbitrarios y todo, pero no ignorantes. Tenían ideas muy claras. Churchill, De Gaulle, Churchill es premio Nobel, De Gaulle, Mandela estudió 27 años en la cárcel y salió sin rencor. Entonces, no se puede, para mí ahí está el problema más serio, y teniendo el PAN una beta tan generosa, tan rica en su doctrina, que es un partido que tiene identidad, Fox no reparó en ella. Aunque sí debo reconocer una cosa también en Fox: Fox respetó al PAN, Felipe no. O sea, Fox, yo le puedo asegurar, se dice mucho que en el 2006 Fox impulsó y que perdió con Santiago Creel. Esto no es cierto. Fox no apoyó a Creel. En su corazoncito podrá haber sido la preferencia hacia Creel, pero Felipe fue el que empezó a manejar que era el candidato oficial, y eso en el PAN pegó muy fuerte. Y Santiago Creel no lo pudo atacar, no lo pudo desmentir, pero el gabinete de Fox en su mayoría apoyó a Felipe. Eduardo Sojo, ¿quieren ustedes más amigo de Fox que Eduardo Sojo? Rodolfo Elizondo, Josefina Vázquez Mota, Fernando Canales es mi amigo. Fernando Canales me dijo: yo jamás recibí una consigna. Yo contendí por la presidencia del partido en el gobierno de Fox y el 2005 y señalé a Fox de que se estaba metiendo en el proceso, y me llamó Emilio Goicoechea, que era su secretario particular, y tuve una plática con él. Me dijo: como he perdido, no me meto en la elección del presidente del PAN. Y yo no sentí que se hubiera metido. Felipe nos impuso a Germán Martínez, nos impuso a César Nava, aplastó, insultó a Gustavo Madero, nos quiso poner a Cordero como candidato. Fox, hay que decirlo, respetó al PAN. Y eso está el testimonio de Luis Felipe Bravo y está el testimonio de Manuel Espino. Posiblemente porque también la política no le agitaba tanto, habrá que decirlo, no es un político profesional, pero eso hay que decirle, unas cosas buenas que decía. Otras fallas de Fox: dijo en algún crítico, Fox ha sido lento en percibir la dificultad de convertir un triunfo electoral en políticas específicas. Esto es totalmente cierto. O sea, ese pensamiento de que ya vino el cambio, pero que se tradujera en políticas específicas, ahí se la fue llevando. El economista, The Economist, dijo algo que pudiera ser un buen epitafio para el gobierno de Fox. Fox será recordado más por lo que no hizo que por lo que hizo. Y yo creo que es cierto. Yo dije una vez una frase que me costó mucho, porque me dijo: ¿cómo puedes definir los 10 años del PAN? Estábamos a los 10 años. Y dije: pues es muy sencillo, pudiendo haber hecho tanto, nos atrevimos a tan poco. Y se fue, quería yo ser diputado de nuevo, y siempre por el camino tan difícil, tortuoso, de la representación proporcional, o sea, de una listita. Perdón, el cebollazo. Entonces, los aciertos de Fox, porque, hablaba yo, compromisos previos, que Fox llegó con compromisos previos, que eso también frenó un poco su actividad, y la escasa trascendencia, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que trascendió? Ahora, ¿en qué cosas yo siento que Fox tiene positivos? Hablaríamos de la macroeconomía. Le quiero dar unos datos que pude recabar, que me parece que son bastante significativos de lo que significó su economía, la macroeconomía.
El Producto Interno Bruto, tasa de crecimiento, en el 2000 fue de 5,2%, en el 2006 fue de 5%, promedio anual en el sexenio 2,8% de crecimiento económico. Per cápita en dólares, o sea, ¿cuánto subió? En el 2000 el ingreso per cápita era $9,974,000, en el 2006 $13,505. Es un incremento anual de 4,4%. Esto sí está más aceptable. Inflación. La inflación él la tomó en el 2000 en 8,96 y la deja en el 2006 en 4,5. La disminuyó a la mitad. Importaciones. Fuente Secretaría de Economía. Importamos 174,457 millones, 174,457 millones y en el 2006 256,058 millones. Exportaciones. En el 2000 se exportaban 166,120 millones de pesos, en el 2006 249,925 millones de pesos. Saldo histórico de la deuda, aquí hay algo también importante. La deuda en el 2000 era el 40% del Producto Interno Bruto, en el 2006 era el 35,9%, o sea, disminuyó la deuda. Balanza comercial, tenía un déficit en el 2000 de 8,33, en el 2006 de 6,13, o sea, disminuyó. Inversión extranjera, en el 2000 hubo 18,382 millones de dólares, en el 2006 21,147 millones de dólares, y se incrementó. Reservas internacionales, había en el 2000 33,555 millones de dólares, en el 2006 37,680 millones de dólares. Son informaciones de Banxico. Empleos generados en el sexenio, en el 2000 se generaron en el sexenio 603,400, un promedio anual de 197,986 empleos. Es una cifra realmente mediocre, pero bueno, esto hay que también señalarlo. La pobreza, aquí se crearon tres conceptos. Pobreza patrimonial disminuyó de 53,7 a 42,7. Capacidades, pobreza de capacidades disminuyó de 31,8 a 24,7. Y la alimentaria, que podríamos decir que es la pobreza extrema, disminuyó de 24,1 a 13,8. Esta es información de la OECD, es información de la Secretaría de Hacienda, es información del Banco de México y es información en lo que se refiere a la cuestión de la pobreza de Coneval. O sea, podemos decir que en términos generales, tal vez mediocres sus resultados en algunos aspectos, lo que es generación de empleo, lo que es desarrollo económico, 2,8 anual, podemos decir que no es lo óptimo, pero hay un saldo ciertamente favorable. Política exterior. En política exterior yo creo que Vicente Fox tuvo algunas decisiones acertadas. Por ejemplo, lo que es la matrícula que Jorge Castañeda logró en los consulados de Estados Unidos. Esto ayudó mucho a los migrantes. El famoso caso Avena, que se ganó en tribunales internacionales, que Avena era el primer nombre de los 57, creo, mexicanos que estaban en Estados Unidos, que fueron sujetos a proceso penal sin la suficiente defensa jurídica. Y esto lo ganó el gobierno mexicano. Esta es una decisión que se ha olvidado y que desde mi punto de vista es una decisión muy valiente de política exterior, que es la de no apoyar en el Consejo de Seguridad la invasión a Irak. Aquí dicen, estaba ahí Adolfo Aguilar Sincer. Sí, pero Adolfo Aguilar Sincer estaba en representación de un gobierno. Y esto fue Fox, sin duda alguna, el que tomó la decisión. Inclusive George W. Bush habla en sus memorias de que no le contestó el teléfono a Fox, porque lo estaban presionando. Y si ustedes recuerdan, Aznar vino a México a tratar de convencerlo. Y Fox dijo, México no apoya. Se enfriaron las relaciones, pero me parece una información valiente. Su gabinete, Fox hizo un esfuerzo por crear un buen gabinete. No quiere decir que haya resultado lo excelente, pero sí hubo un esfuerzo, hasta los headhunters que se llamó, por ejemplo, así se incorporó Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez hizo un esfuerzo enorme en las zonas deprimidas para meter servicios. Y también, por ejemplo, Julio Fren. Julio Fren fue un magnífico secretario de Salubridad y fue y se aproximó con Fox y le dijo, yo puedo ser secretario de Salubridad, y lo convenció.
y por eso se creó el Seguro Popular. Entonces yo siento Francisco Gil Díaz en Hacienda, me parece que fueron buenos secretarios. Jorge Castañeda renuncia a él, porque Jorge Castañeda dijo, ya me aburrió la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto pasa con la gente muy inteligente y los grandes intelectuales cuando se van a política. A mí Jorge Castañeda me apantalla, me hace sentirme pero primitivo, porque es una inteligencia extraordinaria, una cultura, pero no cabe duda que Dios equilibra. Digo, ya te di la inteligencia, pero te voy a dar la soberbia, para que más o menos ahí la lleves, ¿no? Porque no te voy a dar todo, ¿verdad? Y de repente se sintió, y él le avienta las relaciones exteriores, no fue culpa de Fox. El manejo de la sucesión, que les repito, fue respetuoso. Sí apoyó a Felipe ya siendo candidato Felipe, ahí sí, y puso hasta en riesgos el proceso. Pero el interno en el PAN no es cierto que su candidato haya sido Santiago Creel. Cierta mejoría en los derechos humanos y ciertos niveles de seguridad. En el 2018, ¿qué nos deja? Yo creo que hacia el 2018 tenemos, y me parece que hay un libro que les recomiendo de Hugo Pepitone, que se llama El eterno comienzo, porque él habla de 4 presidentes que intentaron un cambio y otros que se fueron sobre la estabilidad. Él habla de Miguel Alemán, que intentó la incorporación a la modernidad, Ruiz Cortines se la llevó con la estabilidad, López Mateos lo mismo. Habla de Carlos Salinas, que sin duda alguna instrumentó muchos cambios importantes y también ahí tiene sus claroscuros. Vicente Fox, que Hugo Pepitone dice que fracasa, y Peña Nieto, que lo analiza también con enorme rigor. Pero esto del 2018 me parece que una regresión autoritaria no sea posible, de ninguna manera significa que la democracia se profundice o se consolide. O sea, para mí hacia el 2018 el gran riesgo es el empantanamiento en el que estamos. O sea, no hay duda que el barco de México salió del México autoritario, pero de ninguna manera podemos decir que hemos llegado a la democracia con la que habíamos idealizado. Yo creo que estamos en uno de los peores momentos en la historia de México y de los momentos más difíciles. Yo estoy tremendamente pesimista. Mi mujer, yo soy mandilón, y me regaña porque cada vez que doy conferencia me dijo, oye, terminas muy dramático. Pues se trata de sacudir conciencias, y sacudir conciencia no hay más que 2 remedios: o imbuirse en fe, en donde definitivamente no soy muy hábil, o decir que las cosas están mal, y eso sacudan conciencia. Pues lo segundo es más sencillo, ¿no? Y las cosas están mal. Yo creo que hay una discusión que podría ser muy interesante hacia el 2018, porque mucha gente dice que estamos soñando con el hombre indispensable, con el caudillo, con el Porfirio Díaz, con el Benito Juárez, con el Lázaro Cárdenas, con el hombre fuerte, y que eso lo debemos superar con el gran Tlatoani. Pero podríamos concebir un cambio sin un líder. Yo creo que aquí está la posibilidad. Ahora, ¿de dónde va a surgir ese líder? Y le atinaremos nosotros con nuestro voto, porque Donald Trump llegó con el voto y Peña Nieto llegó con el voto, y no podemos decir que le atinamos. Entonces, ¿qué va a suceder en el 2018? Eso de la sociedad civil, las candidaturas independientes, yo tengo serias reservas, ¿no? Fujimori fue candidato independiente, derrotó a Vargas Llosa. Hugo Chávez fue candidato independiente, Copey y los ¿cómo se llaman? Los otros, Acción Radical, ¿sí? Los ADECOS, Acción Democrática, estaban tan desprestigiados que ganó Hugo Chávez, y miren cómo está. Entonces, ¿qué puede suceder el año próximo? Sinceramente, ya no quiero ver encuestas, ya no quiero ver proyecciones, porque estoy convencido que cualquier cosa puede suceder. Hacer pronósticos hoy en día. Yo leí mucho a un autor, 3 autores que este año fallecieron al inicio de este año y que para mí fueron 3 grandes luminarias. Zygmunt Bauman es un polaco que hablaba de la historia líquida y habla con otro autor sobre la crisis del Estado y termina diciendo, pues lo único que podemos concluir es que hay un inmenso hoyo negro hacia el futuro. Así que
no encontramos una respuesta ahí, ¿verdad? Es un gran autor. Sedran Todorov, que para mí es uno de los autores también, Ética y Política, que se especializa mucho en eso, termina casi igual. Y Giovanni Sartori, el gran politólogo italiano, los tres son muy pesimistas sobre el siglo XXI. Desde su inicio prácticamente, con el 11 de septiembre de 2001, cuando se caen las torres, cuando vienen los aviones y se incrustan con las torres gemelas, hasta todo esto que está pasando. Miren lo que pasó el fin de semana. Digo, ganó en Austria Kurz, Sebastián Kurz, pero va a tener que negociar con la ultraderecha, o sea, los neonazis, para hacer gobierno en Austria. Y lo mismo surgió en Alemania, ganó Angela Merkel, pero tiene 94 representantes en el Bundestag, los neonazis. En Inglaterra, haber votado Inglaterra por el Brexit, ahora no saben qué hacer. Esto que está pasando en España, el domingo, estas elecciones de Venezuela, sinceramente, ¿y dónde están los hombres? ¿Dónde está la clase política? Por eso, esto es un comercial, aquí afuera traje algunos libros, una biografía de Ruiz Cortines, por los que no la adquirieron la vez pasada, que yo vi que se quedaron ahí buscando, ya les traje unos libros. Traje otro libro que para mí es un libro del que me siento muy orgulloso porque es mi experiencia parlamentaria. Se llama Desencuentro y Parálisis del Parlamento Mexicano. Es lo que yo viví, es para mí el ideal. Casi diría, yo no le pude decir el manual del parlamentario conforme yo la veo, porque yo asumí el trabajo parlamentario. No me fui a hacer gestoría, no me fui a… yo me asumí y ni siquiera presenté muchas iniciativas. Mi trabajo consistía en estudiar cada iniciativa y subir a la tribuna. Nada más me dejaron subir 541 veces a la tribuna. Me sentí coartado en mi libertad. Entonces, ese Desencuentro y Parálisis me lo publicó el Instituto de Investigaciones Jurídicas y como estoy viendo que hay mucho joven en el auditorio, el último libro se llama Cartas a un joven político, que es mi experiencia, mis 71 años, que ya tengo más ojos en la nuca, que veo más hacia atrás que hacia adelante, y entonces digo, pues si los viejitos ya no pueden y los jóvenes no saben, pues tengamos un puente. Y eso es lo que transmito en autores, en libros por leer, cómo hacer un discurso, cómo nutrirse, en fin, es un libro idealista en donde invito a los jóvenes a hacer política. Ese nada más vale 100 pesos, el Ruiz Cortines vale 320 y el Desencuentro vale 350. Si ustedes lo compran, con mucho gusto se los autografío y ya no les cobro por la autografiada. Entonces, liderazgos, ¿qué va a pasar hasta el 2018? ¿Será un pleito, una contienda entre tres? Yo creo que no, yo creo que se puede salir decantando y no me sorprendería que pudiera ser una final PRI-Alianza o PRI-PAN y que Andrés Manuel se caiga. No crean ustedes que ese puntero de Andrés Manuel, yo he tratado, si me invitan a una conferencia les hablo de Andrés Manuel, porque lo conozco hace 40 años, les puedo mostrar fotos en donde estamos los dos contendiendo por la gobernatura contra Roberto Madrazo en el 94. Andrés Manuel es peligroso no porque vaya a atentar contra el empresario, no, es lo demagógico. Andrés Manuel tendría un problema enorme que a los 15 días de su gobierno se le vendrían las masas encima porque no les va a poder dar todo lo que les ha ofrecido. Ese es el problema de Andrés Manuel, porque lo que ha ofrecido es inviable, no puede cumplirlo. Entonces ahí se le van a revelar las masas. Por eso yo a veces pienso, y lo he sostenido con tabasqueños, que no quiere llegar al poder. Andrés Manuel sería feliz en un meeting en el Zócalo, y de repente hablando le venga un infarto y que ahí le pongan un obelisco. Ahí sí sería, y que la oración fúnebre la pronuncia Carlos Aníbal de Gortari. Sería redonda la cuestión. No, pero ahí está, hombres en política, condición humana en política, créanme que es una incógnita. Uno conoce, yo traté a muchísima gente de jóvenes, ahorita ya estoy escribiendo porque escribir afortunadamente se hace una adicción, yo traté a unos 50 políticos de cierto nivel, gente como Jan González, como Reyes Herole, como Ortiz Mena, como Fernando Gutiérrez Barrios, ya no se diga los gobernadores actuales, los panistas. Entonces estoy escribiendo 3 cuartillas, no son semblanzas, no es una biografía, y ellos rasgos. Muchas veces los traté nada más en una situación difícil y relato como lo bueno y lo malo. Y eso pues me ayuda mucho porque pues ya a mi edad leo poesía, leo la Biblia, escribo,
bebo, y así me complemento y me equilibro como hace Jorge Castañeda. Y ese es un libro que ya les platicaré a ustedes cuando me vuelvan a invitar, pero para mí, condición humana, ya no me entusiasma izquierda, derecha. El Papa Francisco dice 4 principios que en política deben operar. La unidad prevalece sobre el conflicto. Sí, de acuerdo, pero ¿qué tipo de unidad? Y también dice una frase: no una unidad uniforme, sino una diversidad reconciliada. Por eso yo siento que el próximo presidente debe tener una enorme capacidad de sumar voluntades. En la oración fúnebre, no sé si se los traté cuando hablé de Ruiz Cortines, en la oración fúnebre de Moya Palencia el 5 de diciembre del 73, decía que don Adolfo le gustaba decir que el político era un santo laico. Escucha confesiones, lava heridas, surce las heridas, logra absolver, concilia. Eso es un poco, cobra, pide propina. Sí, tampoco se trata de ser tan generoso. Pero para mí eso requeriríamos. Por ejemplo, fíjense, cuando yo andaba en alguna ocasión en Chiapas, había llegado Cuauhtémoc Cárdenas y había habido un meeting multitudinario, y entonces me ordenan a mí que yo organizara un meeting también de apoyo a los candidatos del PRI. Y entonces se hizo en un pueblo que se llama Cacahuatán, pegado ya a la frontera con Guatemala. Y bueno, pues llevamos gente y los discursos y el reparto de la tierra y Emiliano Zapata, y aquella gente estaba, Lázaro Cárdenas. Entonces me acerqué a alguien y le dijo: oiga, ¿por qué tanto amor por el general? Mire, Guarito, me dijo, ¿ve usted ese busto ahí? Y un busto muy mal hecho. Es Lázaro Cárdenas. Nos cooperamos, porque mire usted, en aquella casa, es la única casa que se conserva de mampostería. Ahí durmió el Tata, ahí durmió en un petate con nosotros y nos escuchó. Ahí andaba corriendo Cuauhtemito con nosotros y usted pide que yo le hable mal. Me busqué en mi archivo priista y ahora qué digo, caray. Eso, calidad humana y todo, cómo se da, sirve. Eso, Stefan Zweig, que yo creo que es uno de los grandes conocedores del alma del hombre, que escribe la biografía de Fouché, la biografía de Erasmo de Rotterdam, de María Antonieta, y una de las cosas que dice: todos los grandes hombres eran amables. Yo creo que algo así requerimos. Ahora, si ustedes me dicen, ponle quién encaja, pues les voy a decir, como en un diálogo priista que decía un priista al otro: fíjate que lo que requerimos es un hombre elocuente, líder como Madrazo, y un ideólogo con sustento de pensamiento como Jesús Reyes Heroles. Oye, qué bien está eso, sí. ¿Y quién? No, ese es tu problema. Eso búscalo tú. Pues sí, yo creo que ahí está el problema, ¿verdad? ¿Cómo aterrizamos en carne y hueso? Si tienen alguna reflexión, pues procuré darle un repaso desde el PAN y después vinculado a Fox, su sexenio. Pues muchas gracias.